Hoy hablaremos sobre el comportamiento del concreto, ¿no? Para eso tenemos que tener en claro algunas propiedades, ¿no? Entonces, cuando hablemos de propiedades de concreto, bueno, se vienen a la mente muchas propiedades que en sí tiene este elemento, ¿no? Pero hay cuatro propiedades que sí debemos tenerlo en cuenta. Cuando nos pregunten cuáles son las propiedades del concreto, básicamente tienes que responder al menos cuatro de ellas, ¿no? Y las más básicas son la consistencia, la segregación, la exudación y la trabajabilidad, ¿no? Vamos a hablar cada una de ellas. Entonces, hablemos sobre la consistencia. La consistencia en sí es el grado de humedecimiento de la mezcla y va a depender principalmente de la cantidad de agua usada. Cuando hablemos de la consistencia, se nos tiene que venir a la mente el cono de Abrams, en la cual es el procedimiento para obtener el grado de consistencia, ¿no? Entonces, se puede definir como la oposición que presenta la masa de hormigón en estado fresco a las deformaciones. También es un indicador de la ductilidad y es muy sensible a variaciones dependiendo del agua que contenga la masa, ¿no? Para que sea funcional en la obra, un hormigón, además de tener una consistencia adecuada, debe poder cubrir los huecos de un encofrado y poder envolver correctamente las armaduras, además de tener una buena adherencia, eliminando las burbujas dentro de la masa, ¿no? Entonces, como había indicado, el ensayo es el cono de Abrams, en la cual, bueno, en sí el ensayo de consistencia llamado también revenimiento o slam test es utilizado para caracterizar el comportamiento del concreto. Entonces, este ensayo va a consistir en consolidar una muestra de concreto fresco en un molde troncónico, ¿no? Troncónico, como lo vemos acá, ¿no? 10 arriba, 20 centímetros abajo y de altura 30 centímetros. Es un troncónico, ¿no? Medir, bueno, se va a medir el asiento de la mezcla luego que quitemos esta moldadura, ¿no? Sacamos y bueno, se va a tener que asentar el concreto de alguna manera, ¿no? El comportamiento concreto es la prueba que indica su consistencia, o sea, su capacidad de adaptarse al encofrado o molde con facilidad, ¿no? Manteniéndose homogéneo con el mínimo de vacíos, ¿no? ¿No? Para esto tenemos que tener con la regla horizontal o esa varilla de 60 centímetros, ¿no? En la cual vamos a medir el asentamiento, ¿no? El asentamiento del concreto, ¿no? Que se está realizando en el ensayo, ¿no? Este ensayo consiste, bueno, en llenar el concreto fresco en tres capas, ¿no? En tres capas. Con la varilla, ¿no? Y sabemos que la varilla al momento de chucear no debe tocar el fondo de la bandeja, y cuando se realiza la segunda etapa tampoco no debe, esta varilla no debe traspasar acá la primera capa porque ya ha sido chuceada, y cuando se llega a la tercera capa no debe llegar ni a la segunda ni a la primera, solamente se debe chucear solamente la tercera capa, ¿no? Entonces, como vemos, son en tres capas. Otro es la segregación. Bueno, su definición sería la separación de los diferentes componentes del concreto en su estado fresco. Como dice, claro, separación de los componentes. Todos los componentes se van a separar, ¿no? Se van a separar. Esto puede suceder durante el transporte y la colocación, ¿no? De las partículas mayores, ¿no? ¿Qué pasa acá? Van a tender a sentarse la parte del agregado grueso en el fondo de la mezcla, y las finas se van a estar ascendiendo en la parte superior, ¿no? ¿Cuál sería el efecto inmediato? La segregación reduce la resistencia a la compresión y durabilidad del concreto, ¿no? Por eso hay que tener
en cuenta la segregación, ¿no? Reduce la resistencia a la compresión y durabilidad del concreto. Como vemos acá, los agregados finos se fueron a la parte superior y los agregados gruesos a la parte inferior, ¿no? Factores que influyen en la segregación sería el déficit de cemento, ¿no? El exceso de agua, ¿no? Porque, bueno, con los agregados finos se van a la parte superficial con un exceso de agua, un déficit de agregado fino, una eficiencia del grado de agregado fino, exceso de agregado grueso, se va a sentar. También puede suceder en los medios de transporte, ¿no? Cuando, bueno, no tienen el procedimiento adecuado, los medios de transporte también influyen bastante en el tema de la segregación. Se deja caer el concreto a alturas mayores de medio metro, ¿no? Esto es en el proceso constructivo, hay que tener mucho cuidado. Cuando también se da una vibración excesiva, ¿no? En el concreto, ¿no? Como sabemos, se tiene un tiempo adecuado de vibración para los diferentes elementos, ¿no? De concreto armado. Cuando el concreto corre por canaletas y sobre todo cuando estas canaletas están cambiando de dirección constantemente. Ahora, otro tema, otra propiedad sería la exudación, que es muy diferente a la segregación. Dice el ascenso, es el ascenso de una parte del agua de la mezcla hacia la superficie como consecuencia de la sedimentación de los sólidos. Bueno, como habíamos visto, la parte de la segregación, que era la, digamos, la descomposición de los componentes del concreto, en la exudación solamente es el ascenso de la parte del agua. El agua está haciendo que, bueno, se estén separando, ¿no? Pero en el tema de la exudación, vamos a ver en la parte superficial que se encuentra el agua, ¿no? Una parte del agua, no es todo el agua, solo es una parte. Este fenómeno lo vemos momentos después que el concreto haya sido colocado en el encofrado, ¿no? Una vez vaciado, después de un tiempo se ve que el agua, ¿no? Hay una parte del agua encima del concreto, ¿no? Factores que van a influir. Producto de una mala dosificación de la mezcla. Este es lo más común para el tema de exudación. Un exceso de agua, utilización de aditivos y de temperatura, ¿no? Como sabemos, a más temperatura, mayor va a ser la velocidad de exudación, ¿no? Hay que tener en cuenta los climas en la que, bueno, se va a desarrollar la actividad. La exudación. Como seguimos, ¿no? Los efectos. ¿Cuál sería un efecto? Bueno, es perjudicial para el concreto puesto. Puedes disminuir la resistencia debido al incremento de la relación agua-cemento, ¿no? Pues, puesto que ascendió una parte del agua, se puede obtener un concreto poroso y poco durable, ¿no? El agua ha subido hacia la superficie y ese espacio que está dejando entre el agregado grueso y el agregado fino, bueno, hay un cierto vacío, va a dejar que este concreto sea poroso, ¿no? Y a la vez, bueno, inmediatamente ya vamos a saber que este es un concreto que va a durar muy poco. Respecto a la trabajabilidad del concreto, bueno, esta es otra propiedad que debemos tener en cuenta. Es la cuarta propiedad que les digo que deben tener, responder inmediatamente, ¿no? Cuando se les pregunte sobre las propiedades del concreto. ¿Cuál es su definición? Bueno, es la facilidad que presenta el concreto fresco para ser mezclado, ¿no? Es la facilidad. En el momento del mezclado, transportado, colocado, compactado, acabado. Y esta que no debe segregarse en ningún momento. Trabajabilidad, seguimos con sus factores, ¿no? Bueno, los factores más comunes que conocemos, que es el contenido de agua en la mezcla, ¿no? Es uno de los factores
que lo usan mayormente, ¿no? Los maestros de obra, ¿no? Porque es más trabajable, ¿no? Como dice su propia palabra, pero hay consecuencias al aumentarle mayor cantidad de agua, ¿no? Cuando le aumentamos agua es más trabajable, pero la relación agua-cemento va a aumentar y por lo tanto la resistencia al concreto va a disminuir, ¿ok? No hay que tener mucho cuidado al momento de echar mucha agua al concreto sin dosificar correctamente. Las proporciones de los agregados. A mayor cantidad de los agregados finos, mayor es la trabajabilidad, pero se va a requerir mayor agua, ¿ok? Y eso hará que se reduzca la resistencia al concreto, ¿no? Otra vez el agua está influyendo también en, bueno, en la resistencia del concreto, ¿no? Pero eh, estamos hablando de un tema de trabajabilidad de concreto, ¿no? En el agua va a ser el factor principal, pero hay que, como les digo, hay que controlar ese aumento de agua, ¿no? La cantidad de cemento aumenta la trabajabilidad a medida que se aumente el contenido de cemento y la fineza de este. Los aditivos. Hay una gran cantidad de aditivos en la cual para la trabajabilidad del concreto hay que ver, ¿no? Los aditivos plastificantes, lo que van a apoyar a la trabajabilidad del concreto. Y otro, de manera externa, la forma de los encofrados y métodos de compactación, ¿no? Esos serían los cuatro propiedades del concreto, ¿no? Para tener un mejor comportamiento, ¿no? Del mismo concreto.